emocional, físico, espiritual, de todo tipo. Todo esto que ustedes ven, todo edificio debe tener un fundamento. Si no hay un fundamento, simplemente no existe todo lo que ustedes ven. Y este fundamento ha sido perseverante, ha sido más que un productor, ha sido un gran amigo, un gran soporte para todos nosotros como elenco. Nuestro productor, a quien amamos profundamente, Gerardo Quiroz. Fíjense que en México se hacen muchas cosas bien, pero la televisión actual en el país tiene una historia, y esa historia ha sido escrita con el esfuerzo, con el talento, con el trabajo diario de ciertos productores que me honro de conocer y de que además sean mis amigos. Los respeto profundamente y además los admiro. Ellos son Carlos Moreno, Ignacio Sada, Juan Osorio, si pueden pasar por favor, Lalo Murguía, que además es productor musical de la era del rock, Nicandro Díaz, de mi padre. También la historia de la televisión mexicana tiene el nombre de René Casados, entrañable amigo Roberto Gómez Fernández y Salvador Mejía. Hay poco público para este tipo de proyectos. Ver un teatro lleno es complicado. Alcanzar los ingresos para pagar una nómina, ya no digamos de recuperar el dinero, es complicadísimo. Se necesita amor a las artes escénicas, se necesita un impulso. El impulso de un servidor son mis padres, que aquí están, gracias a Dios, vivos, Paco y Teresita. ¡Bravo! Son mis hermanos Francisco, Enrique, Alfonso y Luis Mario, que los amo profundamente. Mi hijo Gerardo, mi hija Jimena, mi hija Mariana y mi hijo Diego. Ellos son el motor de mi trabajo y luego con todo lo mejor para ustedes. Nos des unas palabras de aliento, porque 100 representaciones en una empresa independiente con estos gastos me ha costado hasta la ropa interior. Los astros se han alineado y el talento ha oficiado. Para mis amigos y mis hermanos productores, para su servidor, es una noche especial, muy importante, fundante y significativa por varias razones. Por la distinción y la oportunidad que tenemos de estar aquí con todos ustedes, por poder disfrutar y celebrar el trabajo y la magnífica puesta en escena de esta gran compañía, y por poder testimoniar públicamente el reconocimiento, el aprecio y el cariño que tenemos para un gran ser humano, gran productor y mejor amigo, Gerardo Quiroz. Acabamos de cumplir un año de estar ensayando esta puesta en escena. No hay palabras para agradecer la confianza que cada uno, desde su trinchera, tuvo en un servidor para poder llegar a este sueño. Obviamente, si no hubiera sido por la historia reciente de mi empresa, con Cats, no se hubiera podido realizar. Pero el hecho de que ustedes, desde el momento en el que les llamo, se entusiasman y me apoyan, a partir de ahí valió la pena llegar hoy a las 100 representaciones. Jerry, aparte fui parte de tu producción, me siento muy orgulloso de haber hecho el disco y contribuir un poco con tu obra y tu gran elenco. Muchas gracias, Jerry. En México se hace un teatro de gran calidad, le duela a quien le duela. Ahora que si se hace de manera independiente tiene mucho más valor. Jerry, muchas felicidades al público. Te tengo una buena noticia, todos tus 4 los productores también se van a mochar. No es cierto. ¿Listos? ¿Listísimos? ¿Listos? Contamos 3, todos juntos. 1, 2, 3. Señores, gracias por apoyar la era del rock. Que tengan buenas noches. Gracias a mis padrinos. Gracias a mis actores. Gracias.